amigos, bueno, nuevamente continuamos en este nuevo episodio. Aquí estamos con Rodolfo y Tito, Tito y Rodolfo. Él es Rodolfo Muñoz, yo soy Tito Lagos Bacet. Así es de que felicidades. Y por favor, llamen a sus amistades, a sus familiares. Es el tiempo familiar para estar escuchando conversaciones reflexivas. Yo insisto, por favor, regístrense, háganle clic a la campanita para recibir notificaciones y compártanlo con sus familiares y amigos. Rodolfo, no me canso yo de decir la importancia que es de recibir este tipo de alimentación que ayudan a que nos desarrollemos. En este caso estamos hablando de cosas para profundizar nuestro conocimiento interior, pero lo que a mí en lo particular me ha agradado es de que este reconocimiento interior, este conocerme más por qué ocurren las cosas que hasta ahora lo había estado sintiendo por inercia, por, por, por creer de que la vida es así porque estoy bendecido de Dios, que sí lo Sí, estoy. eso sí. Sin embargo, ahora que estoy entendiendo eh, el trasfondo de cómo es que opera el cerebro para que tus emociones sobresalgan y cómo es la influencia de tus pensamientos en tus emociones. O sea, todas estas cosas me ayudan a profundizar más este tipo de fe que yo tengo y entonces como que caigo, como dicen el dicho, como que me cae el 20. Y entonces ahora Buenísimo. entiendo por qué razón. ¿Qué nos tienes ahorita? Fíjate que, y después de que recibamos educación emocional, va a ser y me cae el 20, porque te va a caer el 20 o tal vez el 40. No, sí, porque esa es la idea, porque ahorita nada más, y te fijas, hemos estado con conversaciones introductorias a algunos conceptos. En el anterior mencionábamos que vos hiciste una buena pregunta aquel día, que era ¿dónde estoy yo? Y yo te traía lo que sería la estructura de la personalidad, que es uno de los objetivos que tenemos en los dos programas ya, porque se combinaron, que es una mirada al interior desde un punto de vista, fíjate, que es la psicología de la personalidad. Porque si yo me parara en la psicología social, yo tendría que dar cuenta de cómo las estructuras sociales, cómo los medios, cómo todo eso determinan eso. Pero no, yo no voy a hacer eso. No porque no crea que es importante. No, porque uno de los objetivos es dar desde este enfoque. Si yo me metiera desde la psicología evolutiva, yo tendría que dar cuenta de cómo ha evolucionado, por ejemplo, el yo, cómo ha evolucionado tu yo en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez, y cómo se puede perder el yo cuando una persona tiene demencia senil, por ejemplo. Entonces, el yo, desde allí. No me voy a meter desde la psicopatología, que sería cuáles son los problemas que sufre una persona cuando pierde la identidad, dependiendo de diferentes problemas que puede tener, o cuando pasa por circunstancias difíciles. Entonces, no, me estoy metiendo desde un enfoque estrictamente psicología de la personalidad. Y lo quiero dejar bien claro porque no quiero parecer simplista de lo que llaman psicologismo. Es que eso todo lo quieren explicar desde penetrando en mi interior. No, es que no nos vamos a meter en todos los otros aspectos que son importantes, porque ya te dije, yo termino con eso y al programa le voy a decir, ha sido un gusto, nos vemos, y me voy a meter en todas las otras cosas que estoy pendiente de entrar. Okay. Pero ahora comienzo con este tema y te traje esta separatita con letra un poco más grande y te fijas. Sí, ¿Te todavía acuerdas no, que todavía no me entregan los anteojos, todavía ando los chelineros. y sabes, dice, una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo? ¿Podemos salir de las palabras y alcanzar la realidad? ¿Cuál realidad? Porque el tema que nos trae ahorita, ¿te acuerdas que estábamos terminando con la joven del corazón roto y mencionábamos entre 14 y 15 factores que pueden entrar en juego a la hora de hacer el nudo en la garganta? Entonces, ¿y vos crees, Tito, que podemos salir de las palabras? Porque vos decís, las palabras pueden influir en las emociones, y decíamos que sí. Las emociones pueden determinar el pensamiento también, porque hay una unidad entre lo simbólico y lo emocional. Pero aquí la pregunta es, ¿podemos salir de las palabras, fíjate, y alcanzar la realidad? Y porque vos, mira, la palabra, vuelvo a insistir, taza, mouse, lentes, micrófono, esas son palabras Pero concretas. yo tengo muchas conjeturas ahí, porque para mí, ahorita que dijiste, podemos salir de las palabras Ujú. para influenciar con las Para emociones, alcanzar la realidad. para alcanzar la realidad, pero yo tengo ahí una conjetura, porque para mí, incluso
la realidad no existe. Es lo que decías aquel día, que te decía que era el nihilismo, el hecho de que alguien dice la realidad no existe. Pero entonces, la pregunta O es, sea, la realidad no existe porque la realidad al fin y al cabo la hace uno mismo, con ah, las palabras, con las emociones, ahí estás con el trayendo algo conocimiento personal y interesante. todo eso. O sea, mira, Rodolfo, yo soy una persona, o sea, te estoy hablando de mi experiencia, Sí. quizás esto no sea algo que compartas tú, ni quizás nuestros seguidores, pero yo te digo una cosa, he alcanzado tanto conocimiento en mí mismo que no ha sido fácil, Sí, que yo puedo determinar cómo quiero vivir este día. Yo ya buenísimo. estoy, tal vez parezco disco rayado, pero la Ujú, verdad que yo digo, mira, este es un día para, para dedicarlo al bacanal, por decirlo, sí, pues, de una manera. Entonces, ya, pues, y esto yo lo realizo mucho cuando estoy tan conectado con mi tierra natal, que por ejemplo cuando en Nicaragua yo soy de Masaya y vienen las fiestas patronales, a mí nadie me tiene que decir, pero yo desde el 28, 29 de septiembre, el 30, que es el día de San Jerónimo ahí, a mí nadie me tiene que decir, yo ya ando con ese entusiasmo de escuchar marimba, de escuchar música nicaragüense, de comer la comida nicaragüense. Aquí mismo, gracias a Dios, mi señora es de allá también, entonces ponemos algún tipo de festones y todo eso nos va absorbiendo y ya no digamos que hacemos llamadas, ya estamos viendo videos, estamos viendo... ujú. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que pasamos esos días nosotros? Me imagino que súper bien. Pues sí, o sea, como, Ujú. como estamos allá, nada más que estamos Contento, aquí, ¿me entiendes? agradable. Ahora, Ujú, pero lo mismo sucede cuando sabemos que, por ejemplo, tal día sucedió alguna tragedia a nivel nacional, cuando hubo los asesinatos que cometieron el régimen actual y todo eso. O sea, también nos sentimos acongojados. O sea, pero son cosas que uno va convirtiendo esa, entre comillas, realidad. ¿Cómo ando por ahí? ¿Ando bien? no, es que, mira, vos dijiste algo. La realidad existe independientemente de mi conciencia. Bueno, lo estoy diciendo yo, pero la realidad que yo vivo es una construcción interna de la misma. Ahí está bien parado cuando decís, porque fíjate que hay unos psicólogos que planteaban que el estímulo generaba una respuesta. Aquel día me hiciste recordar las épocas universitarias. Yo recuerdo que no solamente me consideraban que era freudiano, sino que era skinneriano. Skinner plantea estímulo, refuerzo, y otros plantean estímulo-respuesta. Ahora yo manejo el concepto de estímulo, vos salís al encuentro con las configuraciones subjetivas, una producción, porque vos acabas de traer ahorita un gran montón de cosas así pero me voy a ir, porque yo no conozco mucho de tu fiesta de Masaya, pero sí conozco la gritería. Y fíjate, cuando yo La te hablo, pero gritería. espérate, esa es la realidad que se daba en Nicaragua con una gran, porque las últimas veces que vi había disminuido. Pero si yo te digo, ¿quién causa tanta alegría? ¿Qué me responderías La vos? concepción de María. Bien, Eso, pero esa es la realidad que aprendimos allá. Pero ¿cuál aparece la realidad? Que la gente sacaba y regalaba dulces, regalaba cosas. Hoy, la última vez que llegué, regalaba aceite, regalaba arroz, regalaba cosas de las necesidades básicas, sí. ya no los dulces. Entonces la pregunta es, cuando estamos hablando de eso, estamos viendo el significado. Pero la pregunta que yo te hacía aquí, ¿podemos salir de las palabras y alcanzar la Ajá. realidad? Entonces vos al final podría decir cultura. La cultura nicaragüense tiene una fiesta. ¿Qué es cultura? Y entonces esa palabra cultura, la pregunta es si podés a partir de allí salir de la palabra y alcanzar la realidad. Yo creo que las palabras son intentos de alcanzar la realidad, que va a depender del nivel de evolución histórica del momento que vos vas a lograr meterte a comprenderla más o menos. Ejemplo, antes, en la época newtoniana, la física tenía un nivel de avance. Ahora, con el aparecimiento del concepto de las micropartículas en la física cuántica, tenemos claro que son las micropartículas. Pero vos aprendiste bien cómo estaba el átomo y te aseguro que en tu mente aparece la idea del átomo, porque la aprendimos de Por memoria, supuesto. aunque no entendiéramos el significado del Nada. concepto en su profundidad. Entonces, la pregunta que yo hacía aquí era, porque para entrar al tema de la comunicación, era, ¿logramos verdaderamente
meternos en el mundo que nos está trayendo el otro, mi hijo, mi hija, mis nietos, mis amigos, mis compañeros, etcétera, o solamente solo oigo, porque ese es el punto que vamos a traer. ¿Qué es lo que quiere esa madre que vos me comentabas? Porque le íbamos a tomar como caso, pero habrá que ver si construimos especulando. ¿Quiere que la oigan? ¿Quieren que la escuchen? ¿O quiere que tomen en cuenta lo que está diciendo? Pero aquí traía el elemento introductorio y traía aquí lo que decía árbol. Mira, el árbol tiene un significante. A-R-B-O-L. El significado, aquí está un árbol, que este se llama General Sherman, está en este, ¿cómo se llama? Los secoyas. Lo Ahí está, conozco. va, entonces conoces al General. Entonces, ¿qué es lo que tenés allí? En tu imagen aparece, pero también vos hablabas del árbol, el árbol y yo, aquel día hablaba yo, me acordé del árbol y yo, de Alberto La Cortés. canción, aquella. Ajá, ¿por qué? Porque vos diste es el árbol donde grabé el nombre de mi novia y el mío, porque vos mencionabas que te había dado el primer beso con ella. Entonces, aquí vamos a entrar al otro punto, que es el que quiero. Te traje hoy cosas grandes para que le diéramos seguimiento. El tema es comunicación y subjetividad. Entonces, uno de los primeros puntos que quiero mencionar aquí es lo que aparece ahí como el lenguaje interior. Vos me preguntabas hace rato, y dejamos de pensar. Se le llama lenguaje interior. Siempre estamos hablando con nosotros mismos. Siempre. Ahora bien, el problema es que me digo a mí mismo. Que ya lo vamos a ver, el conocimiento objetivo o subjetivo. Porque el primitivo, si vos lograras, imagínate que hubiera una máquina del tiempo y vos lograras vivir como el hombre de Neandertal, ¿crees que serían los mismos conceptos que emplearías para interpretar la realidad que Tito el Neandertal o Rodolfo el Neandertal? No, pero voy a hacer un paréntesis ahí porque te quiero hacer, y para ustedes también que nos están siguiendo, aquella frase, concepto, no sé qué, que tú mencionaste que todavía el día de hoy ¿Te suena? cuando decías tú de que los primitivos aprovechaban cuando estaban afilando sus lanzas y sus cosas ahí para pensar. Fíjate que hay, pues yo hablo por mí mismo, pero me imagino que otros van a estar de acuerdo conmigo. Hay, eso que tú mencionaste en esa oportunidad me ha ayudado a caer en la cuenta, como otra vez al 20, de que a estar consciente cuando estoy pensando, que generalmente antes de ese conocimiento que me diste ahí, pues obviamente que pensaba siempre, pero ahora cada vez que me descubro que estoy pensando, me acuerdo de este jodido Rodolfo, aquí estoy como los primitivos, porque la verdad es que uno piensa sin darte cuenta que estás pensando, pero ahora estoy consciente, ya sea que voy conduciendo, ya sea que estoy haciendo algún trabajo manual. Sin embargo, generalmente caigo más en la cuenta cuando estoy haciendo un trabajo manual. Bien, pero ¿por qué tenés ahí? Porque el trabajo manual lo haces con los procesos inconscientes y la conciencia tiene tiempo para hacer otras cosas. Pero vos traías algo, porque vos dijiste, Rodolfo, hoy cuando yo lavo los trastos, sí, yo estoy, bueno, yo lo voy a resumir en esa frase, estoy puliendo mis capacidades para reflexionar y mi carácter, porque estoy haciendo algo por mi esposa para que ella no lo haga. Pero veamos el primitivo ni sabe, porque aquí entra sin algo. razón, ¿verdad? Aquí decíamos, yo te traía procesos inconscientes, procesos conscientes y procesos autoconscientes. La autoconciencia es uno de los regalos más preciosos que nos ha dado el psiquismo, la psique, el cerebro, digámosle así, que el hombre primitivo no gozaba. Aún habemos en estas alturas de la vida que la autoconciencia la tenemos tan cargada de ideas y conceptos distorsionadores de la realidad que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, fíjate. Yo aquí te escribí para que vos lo leyeras, era el lenguaje interior, promoviendo la autorregulación en la comunicación. ¿Qué es la autorregulación? Es la capacidad de la persona de regular su comportamiento de manera consciente e intencional con relativa independencia de las influencias externas. ¿Qué es lo que vos me preguntabas? Regular su ¿Se comportamiento. puede regular tal cosa? Sí, pero depende de tu contenido, porque alguien decía, yo me acuerdo que cuando entré a psicología, uno de los conceptos que más le atraía a uno era la inteligencia, la creatividad, etcétera. Y algunos decían que la inteligencia era la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Yo hoy, con el paso de los años, he ido visualizando, Tito,
que no es los procesos psicológicos en sí los que te dicen de la inteligencia, es el contenido de tus pensamientos. Porque, por ejemplo, sabemos que si vemos, agarramos el pensamiento como que fuera una disección, sabemos que tiene análisis, síntesis, abstracción, generalización, comparación y concreción. Y yo puedo ver tus niveles de abstracción y te digo, hey, logramos comprender las raíces de ese problema que tenemos enfrente, por ejemplo, las crisis actuales del calentamiento global, logramos ver los intereses que están de fondo que hacen que ese problema siga creciendo, requiere un alto nivel de abstracción, a diferencia que yo te diga, hey, ¿esta taza de qué color es? Entonces, aquí el punto es, ¿qué contenido tiene mi lenguaje interior que cuando me hablo o me alejo o me acerco a la realidad? Porque eso es bien importante. ¿Qué contenido? Yo te lo digo, yo desde hace rato yo no leo mucho. Primero porque me he dado cuenta que prefiero escuchar. Segundo, prefiero conversar. Pero cuando leo, ya digo, no, ya no quiero gastar mucho. Ya antes yo me acuerdo que a mí me fregaban mis compañeros y compañeras que me decían, Robo, pero hace la semana pasada dijiste que ese libro no tiene nada bueno y vos lo compraste. Ah, es que tiene, por lo menos, tiene 3 o 4 ideas que quiero rescatar. Y hay Eso una es, investigación que hicieron que me gustaría analizar críticamente y es un material para despedazar. Y por eso compraba libros. Oye, ya, bueno, ya ni compro el libro, se bajan de la red. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que la pregunta fundamental que te tenéis que hacer es, cuando yo me comunico conmigo mismo, ¿qué tipo de información me estoy transmitiendo? Fíjate, porque sabemos que tenemos 100.000 millones de neuronas, 10.000 conexiones potenciales y 280 trillones de terabytes para guardar. ¿Y qué información le voy a pasar a eso, a lo que vos, porque vos estás trayendo mucho el cerebro últimamente? ¿Qué información le voy a mandar? Ya vamos a ver la relación entre creencia, convicción y cómo cuesta cambiarlas. Cuando vos tenés una convicción, te cuesta cambiar. Cuando el primitivo creía que el rayo que caía era un castigo, a él nadie le quitaba esa idea. Entonces la pregunta que uno tiene que hacer ahorita, ¿sigo siendo primitivo en mi manera de pensar sobre la realidad? Fíjate que ya nos metimos otro tema porque el tema de la comunicación lo vamos a dejar para el otro video. Pero ahorita diste pauta para otros puntos. Porque aquí yo te traía nada más la pregunta. hablando de las convicciones, Uh-huh. y yo por eso siempre insisto en la importancia, como decía mi padre, de ser escuela. Cuando él decía ser escuela es porque uno tiene la obligación de, de enseñar, ya sea con el ejemplo, con las palabras, o hasta incluso, como bien decías ahorita vos, hasta con el silencio. Y yo te voy a decir una cosa, que una de las cosas más difíciles de quitar o de suplantar o de modificar son las convicciones. Porque las convicciones regularmente fueron obtenidas a través de gente que vos admirabas, que vos respetabas o todavía seguís respetando. Uh-huh. Y entonces, por ejemplo, si alguien que vos admiraste te dijo una vez y vos le creíste lo que te dijo, aunque haya sido mentira, aunque haya sido, pero como vos lo admiraste y lo creíste, y quizás eso fue en tu época de juventud o niñez, eso ahorita de viejo todavía te repercute, que por mucha información que te hayan brindado y ahora que hayas aprendido adicional, pero esto me lo dijo fulanito de tal, o esto lo aprendí de mi profesor tal o del cura tal, que tal vez te estimó, te quiso como un padre y que vos le tenés un gran agradecimiento, o un hermano mayor, o un amigo, o un vecino que tal vez, porque uno, bueno, en mi caso personal, yo siempre desde muy pequeño, a mí me consideraban como precoz porque yo era de los que me metía en las conversaciones de los mayores. Y cuando te digo conversaciones de los mayores, no necesariamente te estoy hablando de, de, de los señores, pero tal vez yo tenía 8 o 10 años, un niño, pero era de los, era el único muchacho. El niño entre los adolescentes, por ejemplo. Exactamente. Sí, o sea, y entonces ahí escuchaste, puedes imaginar un niño de 8 o 10 años estar escuchando conversaciones de los de 15, 20. Eso era un escándalo, porque lo
que esa gente hablaba, para mí era totalmente un mundo súper desconocido. Y generalmente eran temas de sexualidad, de que andaban con la novia o con, se habían metido con alguna prostituta, lo que sea. Entonces, ese niño estaba metido y yo me acuerdo que era un círculo de amigos mayores que solamente a mí me permitían que estuviera, y por supuesto sin opinar y sin, y entre más oculto estuviera, entre más mejor Para que no te sacaran. porque no me sacaran. Pero cuando algún amigo mío quería integrarse ahí, esto, no, lo sacaban, lo corrían, no permitían que estuvieran ni siquiera oyendo. Fuiste un privilegiado. Así que yo era el que me encargaba de ser el comunicador entre esto, y yo después le llegaba a decir a mis amigos, fíjate que contaban contando cosas que, cualquier cosa que esta gente hablara de temas sexuales, para mí era archidesconocido. Entonces yo le llegaba a contar a aquellas que no puede ser, sí, pues dicen que sí. Así de que, y estamos hablando de cosas en esa edad, pues, en esa época. Enseguida, cuando a manera que fui creciendo, llegó un momento que ya era una persona adulta, pero siempre me ha gustado tener conversaciones con gente que me supera en sabiduría, y yo tuve un grupo de amistades cuando yo tenía entre 20 y 25 años, que el menor de ellos tenía 50, 55, hasta 70 años. ¿Te imaginas el enriquecimiento que obtuve cuando me reunía con ellos durante 7 años, una vez a la semana, platicando con este tipo de gente, con este tipo de conocimiento adquirido en primer lugar, porque eran profesionales todos, y en segundo lugar, por la propia experiencia de todo ello. Pero, a ver, no te quiero quitar de la inspiración. No, estamos más inspirados todavía. La pregunta era, ¿podemos salir de las palabras y alcanzar la realidad? Eso me interesa. Pero vos traías también aquí algo muy importante que es, y ya lo voy a combinar con un ejemplo que vos trajiste, es decir, Rodolfo, ¿qué pasaría si viniera una civilización más avanzada y de pronto aterrizara y nos trajera más información que totalmente nos dejaría como que fuéramos los neandertales comparado con el conocimiento? Y me acordé de una investigación que hizo, ya voy a ver aquí, Festinger en Cosmic, dice, los equilibrios mentales de creyentes milenaristas o apolípticos parecen parecer un tanto ridículos cuando se analizan a distancia. Pero aquí el punto es el siguiente. Hay un caso de una persona que en un momento comenzó a pregonar que se iba a inundar todo ese estado. Aquí está, aquí lo traje. Periódicamente, al pasar de un año a otro, los periódicos nos informan sobre las predicciones de los magos divinos más famosos del mundo entero, que hacen sobre lo que ocurrirá en el año por comenzar. Se nos dice que habrá alguna guerra en algún lugar, que morirá alguien importante, que tendrán lugar ciertas tragedias. Por lo general, esas predicciones son de tal manera genéricas que casi cualquier hecho ocurrido en cualquier parte las puede confirmar. ¿Qué quiere decir? Que nosotros muchas veces nos manejamos con, imagínate, como decía, a mí me interesa esa persona porque siempre hace buenos pronósticos y tira una tarraya de pronósticos. Cualquier cosa que ocurra, vos te lo va a confirmar y te va convirtiendo en tu convicción. Pero sigue aquí. El problema es de gran importancia para la psicología social, pues significa que la evidencia no siempre sirve para refutar las creencias ni los hechos son capaces de alterar las ilusiones. Por el contrario, no es raro que cuantas más pruebas se presentan sobre la falsedad de ciertas creencias, con más fuerza se aferran las personas y con más fanatismo las defienden y las propagan. Hablan de un pequeño grupo que se reunió, había una tal señora María Kesh que dijo que un platillo volador los iba a venir a recoger porque se iban a inundar toda la zona. Pero aquí uno va a leer todo esto y se preguntan, llegó el momento, la fecha y no llegaron, ni se inundó la zona, fíjate los hechos, ni llegaron el platillo volador. Entonces le pregunta a este autor, ¿llevarían esto al grupo de creyentes a abandonar sus creencias? Leon Festinger, un psicólogo social que por entonces trabajaba en la Universidad de Minnesota, no lo voy a leer todo esto, predijo que si se daban determinadas condiciones, el no cumplimiento de la predicción, en lugar de desanimar a los creyentes, aumentaría su fervor proselitista. Y dice las condiciones. Entonces, ¿cuál es el punto aquí?
Festinger mantiene con razón que es muy difícil cambiar las convicciones de las personas, es decir, aquellas creencias más Claro, importantes para su vida, es porque hay un difícil. momento que vos decís, ¿y por qué la voy a cambiar si yo lo he confirmado con la vida que es verdad? Peligroso eso. Aunque fueran malas experiencias, pero ya estás, o sea, esa es una convicción tuya. Y te voy a poner el ejemplo mío. ¿Por qué creo que una de las características que yo siempre voy a pregonar es la flexibilidad en el pensamiento? Yo te dije que cuando yo era bien joven, casi adolescente, entré a la U que yo me convertí. Acuérdate la influencia de los citas. Vos hablabas de los Los influyentes. jesuitas son arrechos. Mira, había Fermín Sáenz, era un doctor en psicoanálisis que nos hacía viajar por el inconsciente. Y él decía, es absurdo que uno que va a ser psicólogo se acueste sin penetrar en su inconsciente. Por eso uno copiaba los sueños, trataba de descifrarlos, a una hora determinada te despertabas y lo anotabas y luego podías, si tenías la oportunidad de que él te diera, te recibiera, podías analizar tu sueño. Era un gran creyente de que Freud interpretaba todo y todos los que estaban cercanos a Adler, Jung, todos ellos, Sullivan. Luego, cuando me pasa a la Nacional y veo otros autores, de pronto me doy cuenta de todos los vacíos ilimitantes que yo tenía en esa época, en lo que yo creí, y fíjate, y que yo confirmé en la realidad. Entonces, ¿dónde vamos? Que vos confirmás con tus teorías las cosas. Luego ahora, a mí 60 y algo, yo te lo digo, yo estoy abierto. No es que no tenga convicciones, no es que no tenga creencias, es que son lo suficientemente flexibles para preguntarme, no hay algo más que yo no logro ver. Ejemplo, dicen que una gran revolución, además de la que vos traías, de la información y la inteligencia artificial, va a ser esto del estudio de las micropartículas. Ahorita yo me acuerdo que hace años vi un programa con Morgan Freeman, que era, ¿se puede hackear tu mente? Y se hacía el análisis de cómo la vas a poder hackear. Y Cuando por lleguemos a esa supuesto que etapa sí. en la que vos te conectes con las redes y tengas toda la información de la web en tu mente, si se da, que igual la posibilidad es bien alta, ¿qué vas a pensar? Con toda la información que circula en el mundo, ¿qué ideas vas a tener? Mira, Ya ni Rodolfo, sabes. de hecho estamos hackeados. Ujú. Nosotros estamos Ah, sí, hackeados. bien. Lo querrás aceptar o no, estamos hackeados porque uno es producto. Mira, vos te montás en el vehículo. El otro día estaba escuchando una información de un documental que dice que en metrópolis como aquí en Los Ángeles, cada milla tú estás expuesto, no recuerdo la cifra porque no soy tan ducho yo para recordar, pero cualquier cantidad de anuncios que vos cuando vas manejando, aunque vos no querrás ver, tu subconsciente lo está viendo. Entonces aquí mirás anuncios de la Coca-Cola, aquí mirás anuncios de la McDonald's, aquí mirás anuncios de un próximo evento que va a haber, pero cuando las cifras eran astronómicas, te estoy hablando de miles, no estoy hablando de 10, de 20, que tal vez como en los países nuestros, yo me acuerdo que entre Managua y Masaya allá, si acaso habían 50 anuncios, en aquella época era mucho. Aquí estamos hablando de miles, pero era una cifra tan astronómica que yo lo cuestioné, yo digo, ay, estos son exagerados. Y un día me propuse irle poniendo atención. Cuando iba para Los Ángeles, que son de aquí para allá, son como 22 millas, y, y me quedé asombrado que en realidad eran miles, pero estamos hablando miles, que después ni perdí hasta la cuenta, pero era Mira, eso. Ajá. y una pregunta importante es, porque vos traías, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y las fuerzas del mercado en mi yo. Que vos llegas a decir, yo soy libre para decidir qué compro, qué hago. Falso. Te ha Falso. No, determinado el mercado. falso. Entonces la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Y dónde están las fuerzas del mercado en mí? Ese es el enfoque que vamos a ir dando a esto de conocerse a sí mismo. Pero, ¿sabes? Para cerrar este programa, me voy a quedar con dos frases que traía aquí, que era, enciende una pasión por algo, porque vos traías también eso, y el pensamiento, emociones, tiempo y acciones, son cuatro cosas, surgirán como una melodía armoniosa en la búsqueda de su manifestación. Porque vos decías, hey, hay cosas a las que yo tengo que tener fuerza de voluntad, pero hay cosas que yo hago apasionado y entro en estado de flow, que es un tema que vamos a ver. Pero entonces dice, hablando de los adolescentes, enciende una pasión en ellos, por eso es importante que hay un libro que se llama el seleccionar
una carrera es definir tu futuro. Y es un libro que el que le dedican todo un análisis de los factores que influyen en eso. Porque cuando un joven o una joven decide una carrera o decide un oficio, porque el problema es que muchas veces no pueden tener una carrera. Sin darse cuenta están definiendo el futuro, su nivel de ingresos, su estilo de vida, etcétera. Pero en este caso estaríamos hablando de carrera, vocación o oficio como pasión. Porque cuando vos tenés una pasión y se ve en el amor, cuando vos estás apasionado por alguien, el pensamiento, las emociones, el tiempo y todo lo que haces lo querés dedicar a esa persona, sobre todo cuando estás en la etapa de enamoramiento. Rodolfo, pero mira, fíjate que a propósito, bueno, pero es que y todo esto cuando yo hago comentarios como interrumpo a Rodolfo, amigos, seguidores, tiene un propósito y es porque es lo que la vida cotidiana, y me encanta por eso la Universidad para la Vida Cotidiana, es porque en la práctica sucede esto que te voy a decir. Mira, yo no sé qué cantidad conoces tú, pero yo conozco a muchos y yo soy un ejemplo de eso, de que después de muchos sacrificios que quizás tus padres o uno mismo realizaste para sacar una profesión en la universidad y de repente, como decimos, te dedicas a otro oficio y que no por eso no vas a ser exitoso, al contrario. Si ya tenías una profesión establecida y te dedicaste a otro oficio, que independientemente si es tan lucrativo o no como quizás hubiera sido tu profesión, pero que te hace feliz, que al fin y al cabo para mí es lo más importante que uno puede tener. A mí me quita, yo definitivamente, yo no ni siquiera dudo de que cómo hubiera sido mejor mi vida si me hubiera dedicado a mi profesión o me hubiera dedicado al oficio que ahora realizo. Te digo, sigo en esto porque esto es lo que me hace feliz. Ahora, lo otro fue importante, sí. ¿Por qué? Porque me brindó un conocimiento, como te brinda los estudios, un conocimiento donde me dio la capacidad para poder tomar opciones diferentes en mi vida. Y es algo que todavía implemento, y precisamente este tipo de conversaciones que para mí son cátedras que estoy recibiendo contigo, me van a, aumentando más esa capacidad para tomar ese tipo de opciones, porque yo estoy trabajando todavía, Rodolfo, a pesar que estoy en mis 63 años, estoy trabajando para los próximos 30 años de mi vida. Yo me veo ahorita con una visión de lo que voy a estar haciendo dentro de 10 años, que estamos hablando de que voy a tener 73 años, pero con un caudal de conocimiento muchísimo más elevado, quizás el doble o el triple de lo que en este momento tengo, porque estoy trabajando para eso. Y sé que lo puedo hacer porque ahora tenemos la magia de la tecnología, que, que hace 40 años tenías que asistir a una universidad para poder tener una conversación como la que vos y yo estamos teniendo ahorita. ¿Ando bien? No, y es que esa era la idea de Universidad para la Vida Cotidiana, el hecho de un conocimiento científico, ponerlo en un lenguaje que no sea académico, tejiéndolo con la realidad, para que todo el mundo dijera, hey, eso me queda bien claro con facilidad. Que se identifique la gente. Yo recuerdo que yo cuando ahorita hablé de la personalidad, me decían que yo hacía simple lo complejo, porque las teorías de la personalidad es todo un tema. Entonces, pero lo importante es ver cómo vos buscas la manera de que la gente tenga facilidad para meterse en todos esos conocimientos abstractos, complejos algunas veces. Pero ¿cuál es otro punto que yo quiero cerrar para que cerremos esta parte con? Vos traes ser, tener y hacer, oficio y profesión. No es lo mismo alguien, fíjate, que elige una profesión, tiene la oportunidad de elegir una profesión y a partir de su vocación. Alguien quiere ser, ¿qué? Diseñadora o diseñador y se hace eso. Alguien quiere ser artista, alguien quiere ser deportista y hace del deporte su estilo de vida. Los famosos, por ejemplo, que hacen todo su estilo de vida, lo desarrollan a partir de las habilidades que han desarrollado
en el deporte. Pero también podemos tener a alguien que sacó una profesión, pero no encuentra empleo y tiene que tener un oficio que al final siente que no va para nada con todo lo aprendido y siente que se está desperdiciando su vida. Y pasan año con año, aunque tenga muchas capacidades, pero las condiciones son tan desfavorables que no logra avanzar en términos de sentarse en una profesión. Tenemos otros que dicen, hey, yo por ejemplo soy psicólogo clínico. Casi siempre me gustó trabajar en el área de la consultoría y me convertí casi siempre en asesor. Pero ahora que vine acá me convertí en life coach. Porque ya tengo nietos, esposa y todo eso, y ya no tengo tiempo para dedicarle a sacar una maestría, que es lo que me haría que yo pueda desenvolverme como psicólogo clínico acá. Entonces, me siento satisfecho con lo que hago, sí, porque estoy empleando toda una serie de herramientas, manejando menos límites, porque yo no doy psicoterapia, no, es life coach. Entonces, ¿qué tenemos? Ese es otro. Pero que tenemos a alguien que le dieron la oportunidad de sacar una profesión y él lo desaprovechó y su vida se convirtió en un desastre, un caos. Ahora, disculpen que te interrumpa, porque esto estoy segurísimo que muchos de nuestros seguidores se van a identificar. ¿Vos tenés alguna estadística, por lo menos en los países nuestros? Yo sé que aquí es como un poco, es diferente porque aquí existen asesores y consejeros desde que vos salís de high school, ya te van dando ellos orientaciones de lo que vos deberías de dedicarte, que es una asesoría, nada más un consejo, no es que te lo impongan, pero ya. Pero en los países nuestros, por lo menos yo nunca tuve un consejero que me dijo, mira, Tito, según lo que veo con tus estudios y la conversación que hemos tenido, yo te recomiendo que te dediques a X profesión. Allá sencillamente era porque tu papá te decía, metete a tal cosa, no, no, esa profesión, y si vos decías, oh, no, pero eso no es para vos, esto no. Vos tenés más o menos una idea de cuántas personas estudiaron y sacaron su profesión en algo que definitivamente ni ellos querían hacer. ¿No? Pero Y existen, no, ¿verdad? sí, es bien seguro. Y No, sobre todo en esa edad de 18 sí. años, fíjate vos, No, pero que más bien recuerdo, uno anda queriendo experimentar. Yo tengo una cosa, sí. si yo hubiera tenido la oportunidad, y pensarme que te interrumpa, yo hubiera preferido pasar 3, 4, 5 años probando por aquí, por allá, por allá, por allá. Y qué importa que a mí, qué me hubiera importado de que tal vez mis otros compañeros ya a los 21, 22, 23 ya tuvieran su diploma. So what? Si tal vez no era lo que yo quería y tal vez hubiera sido, allá lo que hacíamos era que había un básico. Bueno, me Sí, imagino sí, que en sí. El Salvador también, Sí, bueno. un estudio básico para que vos ahí definías, No te lo, olvides que yo estudié mi pues sí, en la primaria, UCA, igual no, que, no, en la escuela Eduardo Montealegre, en Chinandega, o sea, conozco el sistema, o sea, viví la no, pero experiencia. ya en la universidad, vos Ujú, estás en la UCA también sí. de El Salvador, yo en la UCA de Nicaragua, y ahí también teníamos el básico que eran los 2 años para que uno se definiera. Pero para mí ni eso en esa época de 18, 20 años era suficiente, por lo menos en mi caso, para decir en realidad esto es lo que me gusta, además con la influencia de los padres de uno que te estaban que el abuelo, que el tío, que el no sé cuánto fueron esto, entonces vos también tenés que seguir con la tradición. Y yo Ujú, tengo cantidad de amigos que son abogados porque el papá era abogado, pero no necesariamente esa era su profesión. Y a mí me lo han dicho después, no, pues no me gusta, yo hubiera sido mejor como economista, como esto, como el otro, pero esto lo vienen a decidir ya cuando ya están super adultos y que ya pueden definirse por ellos mismos. ujú. Por eso te digo, te vuelve el mismo punto. Vocación, profesión y tu vida laboral. Y que en este caso vos traías, hey, yo hubiera perdido el tiempo, no me importaba. Yo te lo digo porque yo no lo perdí. Yo, ponerle a alguien puede decir, están perdiendo el tiempo. Ciencias políticas la cerraron, economía, porque mi hermano es administrador, caí en los brazos de la psicología y después quise hacer una maestría que se comenzaba a iniciar en filosofía y nosotros quisimos crear una maestría en ciencias del conflicto. Entonces, y la pregunta, y yo trabajé en el área educativa, trabajé en el área de salud, y la pregunta, y esta anduvo en tantas cosas, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué me sirvió? Para saber que existe una diversidad de cosas. Y yo de pronto, frente al tema de lo diverso, estoy claro que mi manera de interpretarlo es solamente una forma de aproximarme
Y tal vez es una de las bondades que aprendí. Y me decís, ¿y vos qué aprendiste de los jesuitas? Fíjate que aprendí estas cosas. Uno, aprendí el deseo de querer aprender a leer, de querer aprender a leer. Y es el tema que traemos allí en lectura comprensiva. Aprendí a tener el deseo de querer aprender a pensar. Aprendí a querer tener el deseo de querer penetrar en la realidad. Que lo haya logrado todavía no lo sé, aunque tengo 61 y ya pasé por una historia de búsqueda de información, de práctica, de todo eso. Pero sigo pensando que la flexibilidad es una característica que uno tiene que desarrollar a la hora de pensar. Pero cerremos el tema de vocación, oficio, profesión, vida laboral. Lastimosamente, y yo no tengo estadísticas, pero sé que hay millones de personas que no pueden accesar a una carrera universitaria y se van quedando todas esas potencialidades perdidas en el camino. Porque hay una cosa, yo no es que esté privilegiando la vida académica, no, yo he encontrado que un gran montón de gente que no tiene formación académica son mucho más sagaces, mucho más listas en los análisis que un montón de gente que tienen doctorados, maestrías, porque he tenido la oportunidad de interactuar con un gran montón de gente de todos los niveles. Entonces digo, hey, no, pero sí es cierto que si alguien que tiene mucha potencialidad y no tiene la oportunidad de formarse, de pulirse esas capacidades, es probable que en un momento determinado nos demos cuenta que vos decís, hey, aquel era bien inteligente y ahorita tiene un trabajo que le pagan $2 la hora en nuestros países latinoamericanos. Entonces, ¿qué tenemos allí? Es un tema político, económico y social, pero yo me quiero quedar nada más con el aspecto psicológico. Y es que lo importante es la frase esta que yo traía, te decía, enciende una pasión por algo. Mira, hay pasiones que no necesitas encenderlas, se encienden solas. Cuando te enamoraste la primera vez, te encendieron, bueno, te La primera, encendieron. la segunda y todas las Ajá. veces. Entonces se te encendió la pasión y sabes, lastimosamente, y eso lo decía Martín Baró, lastimosamente la pasión que se siente por alguien a que amamos no es la misma pasión que ustedes sienten por la ciencia, decía. Bueno, te imaginas a alguien que anda hablando de los átomos, enamorado de la química y toda la cuestión, pero algo similar. ¿Vos te acordás la primera pasión que te despertó? No necesitaste encenderla, ella te la encendió la presencia de otra No, persona. no, no, y también ahí juega también, ahora que he podido comprender más el asunto de la química también, cuando uno dice, oh, no se siente químico, se siente, eh, es verdad, es Ah, verdad, ahí vamos a es algo. verdad, eso es verídico, la química existe, yo no sé, no sé el concepto ni la definición, pero eso que uno a veces ni siquiera tenés que emitir ninguna palabra, sencillamente vos ves a alguien y existe esa química, y no te estoy hablando necesariamente en el sentido amoroso, sino de simpatía. Sí. Puede ser incluso por una persona del mismo sexo, pero vos decís, Fran, ese hombre me cae bien, o sea, Ujú. me gusta escucharlo, le voy a poner atención, o sea, me gustaría conocerlo más, me Sí, gustaría aprender más de él. sí. Esa es parte de la química, también no tiene que ser necesariamente con el sexo opuesto, tiene que ser para establecer una relación que te va a nutrir a tu personalidad, a tu ser. Vos traes algo que es, y no se te olvide, vamos a estar hablando siempre que el ser humano es biopsicosocial. Vos estabas Así hablando es. de las raíces biológicas del atractivo. Vos te puedes sentir atraído por una cátedra, por una profesora o profesor, y me acuerdo, fíjate cómo son las configuraciones subjetivas. Yo me acuerdo que yo no sé, yo estaba en segundo o tercer grado y dije de algo de que la profesora me gustaba y había un grandote que cada vez que yo llegaba me pedía el dinero porque me decía, si no me das el dinero le voy a decir a la profesora. Me hizo bullying por largo rato, ¿me entendés? Pero aquí el punto es que la pasión, Yo no le pago. no, él era gigantón comparado conmigo. Yo creo que tenía entre 9 y él y andaba por los 15. Yo lo dije en algún lugar, pero el punto es que la pasión, y por eso es, yo te mandé un video, yo no voy a decir el nombre de la que habla, pero ella dice que no, lo que hace que nos busquemos a la pareja es la química. Yo creo que se queda en un poco reducido eso, porque para mí es lo biológico, lo psicológico y lo social. Y te voy a poner un ejemplo. Si vos tenés un criterio de belleza que se te ha incorporado, que ese es el tema que vamos a hablar en autoestima, vos ves bella a alguien porque aprendiste a ver belleza en esa sociedad, que sería distinta en otra cultura. A vos, pero solo quiero terminar con esto. Veamos a ver si es cierto. Enciende una pasión por algo y quiero que recordes ese pasado
¿Pensabas o no permanentemente en ella? Cuando te enamoraste por primera vez, entonces te atrapa el pensamiento. ¿Qué tipo de emociones sentías? Estabas expuesto hasta accidentes. 4 cosas vamos a mencionar. Pensando en eso. Pensamiento, emociones, tiempo y acciones. Veamos. Pensabas constantemente en ella. Y hay gente que dice, no me lo puedo sacar de mi mente. Y cuando rompen, se agudiza más. ¿Qué emociones tenías? ¿Desagradables o agradables? Cada vez que pensabas en ella. Agradabilísimo. Incluyendo la ansiedad que te producía el hecho de que le ibas a ver cuando pasabas por su casa. Se te quitaba el hambre. Las reacciones biológicas. Sí. El tiempo, ¿cuánto tiempo crees que le dedicaste a cuando estabas en la etapa más enamorada de él? 24 horas, hasta dormido. Bien. Sí. ¿Y qué acciones hacías? Locuras. Buscabas, ya dabas vuelta con la bicicleta, locuras. Limpiabas, andabas viendo si estaba en la escuela y te disfrazabas. Ajá, va. Entonces es cierto, enciende una pasión por algo y el pensamiento, fíjate, emociones, tiempo y acciones surgirán como una melodía armoniosa en la búsqueda de su manifestación. Totalmente. Vos soñabas estar con ella, vos soñabas besarla, vos soñabas cuántas cosas no soñabas. Lo único que lastimosamente, esa palabra yo he dicho, no la empleen, pero la estoy empleando, lastimosamente, así no nos identificamos con nuestro proyecto de vida. Así no te emocionas esa pasión que puedes sentir por esas áreas que vamos a ir viendo en proyecto de vida, que si lo hicieras, es probable que avanzaras con más facilidad. Pero si las condiciones se te presentaran. Ahorita que estás diciendo eso, déjame comentarte una nueva manera que estoy descubriendo y gracias a este tipo de conversaciones y de videos y todo que tú me mandas y que yo después, vos sabes que cuando vos en YouTube pones un video, después te ponen otros relativos. Sí, relacionado. Y ahorita estoy descubriendo algo que, fíjate, parece como tontera, ¿verdad? Pero tengo casi como 2 meses de estar realizando ejercicios mañaneros, que quizás ustedes, seguidores, y vos sobre todo, que me decís que tu señora hace ejercicio y vos también, lo van a ver como, qué barbaridad, ¿cómo es posible que estés descubriéndolo esto a esta altura del campeonato? Pues sí, yo he sido un hombre sedentario totalmente toda mi vida. Pero ahorita tengo como 2 meses de estar haciendo ejercicio, que el otro día que estabas comentando tú, lo que te esforzaste por ir al gimnasio y que para vos fue terrible cada vez que fuiste, a diferencia de tu señora que va con una felicidad tremenda. Bueno, pues entonces yo a esto voy. Ahora que estoy haciendo esos ejercicios mañaneros, que por supuesto me cuestan, pero me ayudo con recordarte a vos cuando decís que a mí me cuesta. Yo digo, bueno, pues entonces no estoy solo en esto. Y hago otros recuerdos que cuando lo estoy haciendo los ejercicios, estoy recordando, remembrando, ¿se dice la palabra? No, recordando, ¿cómo sea? Recordando. Yo te entendemos todo. Recordando cosas agradables. Entonces me transporto a eso y dejo que el subconsciente comience a hacer los ejercicios para yo no sentir ese sacrificio de estarlo haciendo. Y fíjate que me ha resultado. Bueno, eso es como normal. Mira, te estás adelantando a ese tema que tenemos pendiente, que es los eslabones del acto volitivo, que vamos a ir analizando a la vez los eslabones de la motivación intrínseca. Ese va a ser todo un tema y te voy a agradecer que después pudiéramos traer ese ejemplo, porque fíjate, vos decís, yo hago ejercicio físico con dificultad, pero ¿qué pasa con el ejercicio intelectual? No, ¿te cuesta? No. Pero es que en ese estoy bien avanzado. Porque tenés una pasión. Me encanta. Y por lo que te he visto, esta página que te traje de querer conocerte a vos mismo desde esta perspectiva, te está apasionando. Porque vos decís, hoy estoy pensando más en esta cosa, estoy revisando videos. Y la prueba está esto que te decía, que me dejaste de tarea. Amigos, miren, para que vean de que también soy un buen estudiante. Miren, aquí está, son tareas que me pone este hombre a mí y ahí lo estoy subrayando, hago análisis. Esto no es solamente la primera página, mira, aquí. El otro día me dejó de tarea 10 páginas, que estoy, miren. O sea,
yo estoy en seriedad con esto, Rodolfo. Y me gusta. Porque ¿sabes lo que yo pienso? Mira, a ver. Bueno, no me canso de repetirlo. A mí me gusta emplear las cosas. Eso es como cuando me compro una ropa nueva. Yo soy enemigo, y esto me lo dejó, ya te voy a explicar el ejemplo. Cuando la guerra en Nicaragua en el 79, yo estaba recién casado y yo tenía, creo, 79, como 2 años de haberme casado, y mi señora y yo teníamos regalos de boda que todavía lo teníamos empacado para usarlo en una oportunidad que valiera la pena. Vino la guerra, los sandinistas se metieron a nuestra casa, nos la confiscaron. ¿Qué crees que pasó con todos esos regalos? Se esfumaron. Los que no se los robaron, se destruyeron. Teníamos un juego de Rinawar que empacadito, todo el juego de Rinawar, y lo agarraron de tiro al blanco. Cuando llegamos a la casa, ya estaban todas las ollas con perforación y todo, porque practicaban ahí. Mira, fíjate qué linda la enseñanza, Sí. Ciro. A partir de esa época, mi señora y yo, todo lo que adquirimos es para usarlo en el momento. No tenemos nada para tiempos especiales hoy. Y yo, cuando me compro cualquier cosa, es para usarlo inmediatamente y a usarlo hasta que se destruya, porque yo no quiero tener nada ahí guardado para tiempos especiales, porque el tiempo especial es hoy para mí. ¿Ve? Entonces, todas esas cosas son cosas que cuando vos me das a mí a leer, que yo sé, reconozco, te respeto tu tiempo y me das todo esto, yo digo, lo menos que puedo hacer es yo también invertir mi tiempo en escucharlo. Y ahorita ahí tengo un poco, no sé qué día va. No nos importa. No sé si alguna vez querrás que te interpreto o después que estemos grabando, pero aquí hay algo que dice que puse aquí. Mira, esto me suena a la anécdota para mencionar del anciano del pozo de las dos ciudades. Excelente. ¿Usted sabe lo que iba apareciendo? Es que no se te olvide. Vos decías, hey Rodolfo, y te mandé todo el programa de formación de Life Coach que yo en una época desarrollé. O escuchen eso. Escuchen. Te mandé todo el programa, que son como 3 páginas Rodolfo, de formación. mira, escuchen esto. Una de las cosas, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez van a estar interesados en entender o comprender o poderse dedicar a ser un life coach. Rodolfo es un profesor, es alguien que guía, y a través de él estoy yo aprendiendo esa información. Y si a ustedes les interesa, sigan estos programas, porque él nos va a estar nutriendo de ese tipo de información. Y me decía la vez pasada, Rodolfo, de que no es tan complicado incluso poder uno tener su licencia. No sé si es licencia o qué cosa es, diplomado. Hagamos un paréntesis. Y la cuestión es la siguiente. ¿Qué es el life coach? Es el entrenador o entrenadora para la vida. Es una persona que de pronto trabaja en algunos temas. Yo te decía, hey Tito, yo ahorita me he dedicado y quiero dedicarme, porque hasta este año me voy a reincorporar. Después de mi accidente me desligué de todo eso, y era life coach especializado en proyectos de vida. Porque eso sucede. Hay life coach para tomar decisiones, hay life coach para tal cosa. Pero ¿qué es el life coach? Y en términos actuales, aún aquí en Estados Unidos, ¿qué necesitas para convertirte en life coach? Hasta este momento, eso tiene una característica. Vos tomas un curso que puede ser muy largo o corto, y a partir de eso después te dan una certificación que te autoriza para ser life coach. En este momento no necesita que tengas ninguna profesión. Oigan. En este momento. Oigan. Pero igual que el anger management, que es el manejo de la cólera,
parece que están trabajando para pedir maestría o un BA o licenciatura. Ahorita, hace poco se podía hacer sin eso. Ahora parece que he oído, mi hermana está trabajando en eso y me decía que están haciendo esos trámites para que ya no pueda hacer vos ese tipo de profesión. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿De dónde viene ese life coach? La psicología clínica trabaja con problemas psicológicos. Fíjate, porque la pregunta, ¿por qué me llamó la atención life coach? Como psicólogo clínico, tengo esa formación y me especialicé en conflicto y en el tema de negociación, facilitación grupal y mediación. Como mediador, tenés una característica, vos no podés decirle a la persona lo que va a hacer, tenés que usar las herramientas para que la persona encuentre su información, sus opciones, sus Para que ellos salidas, mismos decidan. pero de verdad, No. porque muchas veces vos decís, no, yo me acuerdo, la línea rogeriana, que es una forma de terapia, era que vos, el cliente, definía todo. Vos ibas siguiendo la línea del cliente, pero en la mediación vos lo que haces es de que si vos tenés una respuesta, lo transformas en pregunta. Y como yo di clase en este tema, método y técnicas de mediación. Método, no métodos, porque dábamos un método, el modelo Harvard. Entonces yo me daba cuenta que la persona, cuando le preguntaba yo, mira, ¿y por qué hiciste esa pregunta? Me encontraba, fíjate, que la idea que tenía determinaba y en la pregunta inyectaba la respuesta. Y eso no debe ser así. Entonces vos tenés que buscar herramientas, ¿ves? Vos tenés que buscar herramientas que permitan. Y eso tenés mucha razón, porque yo cuando observo así documentales o incluso pues entrevistas, noto que hay mucha gente que cae en esa, que para mí sería error, pues, entre comillas, que la gente te hace la pregunta y te dan la respuesta. Entonces eso no, entonces te lo digo porque yo trabajé, bueno, 7 años creo que formando. A los jueces me costaba más esa parte porque ellos están aferrados a dar ya su dictamen. Los psicólogos eran flexibles, los sociólogos y los administradores un poquito ahí que, hey, Rodolfo, me está costando esto y aquello. Pero ¿cuál es el punto aquí? Entonces, el life coach yo lo vería en esa línea. Alguien que tiene información sobre la vida para dar buenos consejos, oírlo bien, pero que comprende que no va a dar el consejo, sino que va a usar las herramientas que le permitan que la persona encuentre, uno, sus problemas, sus conflictos, sus dilemas y sus fuentes de estrés. 4 cosas con las que yo trabajo. 2, como es proyecto de vida, que identifique sus necesidades, que vea cómo administra su tiempo, que vea si la verdad verdaderamente tiene una pasión por eso que considera el objetivo más importante de su vida. Ese es el life coach, aquella persona que en conversaciones organizada va estimulando a que el otro encuentre alternativas, salidas donde no la veía. Entonces, por eso yo dije, bueno, Ahora, vamos a trabajar con Tito, ahora, formarlo en la ahora, escuela. Rodolfo, yo te voy a decir una cosa, independientemente, ¿verdad? De certificado o diploma, yo no sé si se da alguna cosa de esa, pero yo lo que sí te voy a decir es lo siguiente. En la experiencia que yo he tenido, yo he conocido personas que sin diploma y sin nada, yo los veo y los identifico y yo digo, ve, esta persona, mujer o hombre, lo que sea, para mí llena la característica de un manejador de vida. Sí, manejador de vida, buen concepto. Y me crea esa confianza y me crea todo eso. Ahora, y con mucha frecuencia, cuando conozco a los individuos y platico con ellos, y tal vez después de un par de conversaciones así rápidas, y le pregunto, ¿y usted a qué se dedica? Y me dicen que son life coach. Generalmente, casi te puedo decir que sin excepción, son personas súper agradabilísimas. Buenísimo. Y son personas a las cuales, en el caso personal, me interesa conocer más y profundizar más porque siento de que dan una enseñanza súper interesante para mi vida personal. Entonces, lo que le estoy tratando de decir a ustedes que están viéndonos esto, los que estén interesados y aspiren a eso, escríbanos también, ¿verdad? Porque los podemos integrar en estos cursos, ¿no? Que eventualmente podemos estar otorgando para que ellos también
por lo menos adquieran las herramientas y los conocimientos y que después les podemos recomendar dónde, si acaso quieren sacar un certificado o algo, yo no sé, para que lo saquen. Y es que acuérdate que la intención mía era la siguiente. Yo te vi ciertas características asociadas con poder ser un ¿Cuáles son las coach. características que No, vos el hecho, agarrás? fíjate, vos tenés flexibilidad en la forma de pensar, no impones tu criterio. Mm. Dos, tenés un bagaje de información que te permite penetrar en la realidad que los otros te traen. Tres, tenés fluidez verbal. Cuatro, sos una persona con mucha habilidad para organizar el pensamiento, lo estructurás. Cinco, te he visto bastante capacidad de abstracción, lo he observado. He visto también, porque cuando he estado conversando veo que cuando comparas encontrás semejanzas, diferencias y toda la cosa, y te tienes esa habilidad bastante adecuada. Entonces te veo eso. Sin embargo, yo no estoy O sea, autorizado son todas estas como características para de un un life buen, coach. yo, además de, deben de haber otras, pero ahorita estamos hablando de lo que yo he visto en vos. Te dije, bueno, darte el programa que yo desarrollé con algunas compañeras y compañeros de Life Coach. Yo no estoy autorizado para convertirte en Life Coach, pero venís vos con esa información, decir, hey, me gusta este campo. Entonces tomo una formación y me dan mi diploma y comienzo a trabajar como Life Coach. Comenzás vos a sentarte con las personas que conoces y decir, esto lo disfruto. Porque ¿qué vas a hacer vos? Escuchar, porque ese es el problema. Aprender a escuchar es todo un arte. Porque de verdad que la gente cree que escucha, pero vamos a ver en la comunicación, que va a ser el tema con el que vamos a cerrar en el siguiente. En la comunicación, yo te he puesto 6 eslabones. Es todo un arte que muchas veces no se desarrolla. Entonces, la idea mía era que estas conversaciones que tengamos vos y yo también se vayan convirtiendo en material que te vayan llevando a detenerte a pensar, ¿Verdad? hey, ese puede ser un campo en el que yo me puedo Qué desenvolver. interesante eso. Yo te decía, si en un momento determinado después esto va fructificando, vos y yo podemos dar talleres sobre lo que es proyecto de vida. El otro día, Son 8 o 12 el horas. otro día, y esto no te lo he comunicado a vos, tengo un amigo en Miami que me estaba diciendo, Tito, me dice, esas conversaciones que ustedes tienen, sería interesante que las tuvieran a nivel de con público presente, qué sé yo, qué sé yo, en un local donde puedan haber personas que lleguen justamente a escuchar, aunque no sea necesariamente como una clase magistral ni nada, sino que sencillamente como un show. Como Buenísimo. un show. Conversaciones reflexivas de Tito y Exactamente. Rodolfo, donde ellos nos hagan preguntas y nosotros empecemos a... Y tal vez que Excelente. estén aplaudiendo, cosas así, o que griten, qué sé yo, pues no sé. Eso me lo estaba comentando un señor de Miami. Pues cuando me lo mandó a decir el amigo, a ver, qué interesante, como para tenerlo ahí pendiente, si algún momento llega a suceder, qué interesante sería. Pero porque me lo estoy imaginando, y vos sabés que todo comienza con la imaginación. Te cierro con esta frase que prácticamente cerremos retoma, porque ya espérate, no están... cierra con esta frase. Yo me recuerdo cuando yo era adolescente, después joven, 24, 30 años, uno de mis sueños era ser conferencista internacional, porque mi hermano se convirtió en eso, él anduvo dando conferencias a nivel internacional. Y como siempre lo admiré, esas sus habilidades, te dije, esta frase dice, intenté olvidarme de mi sueño, porque ya después cuando me vine a vivir aquí dije, bueno, laico, ya no pienso a esos niveles, pero el sueño que no, fue el sueño el que no se olvidaba de mí. Si hacemos eso, fue eso. Qué bonito. De Soraya Deli. Repetímelo. Intenté olvidarme de mi sueño. Escuchen. Porque dice, Wow. yo te conté el sueño, pero ya no lo tengo, pero dice, intenté olvidarme de mi sueño, pero fue el sueño el que no se olvidaba de mí, de Soraya Denis. ¿Me entendés? Entonces, si se da eso, sería como que el sueño me diga, Rodolfo, vení, vos alguna vez me pensaste, aquí estoy. Y te digo una cosa, Rodolfo. Bueno, yo creo mucho en eso. Yo creo mucho en el sentido, porque yo lo veo siempre desde el punto de vista religioso, yo lo he comentado varias veces con vos, Sí. que mi rutina de la mañana es entre hacer ejercicio y todo eso, también ponerme en presencia de Dios, porque para mí yo estoy guiado de Dios y estoy convencido y no me importa que me critiquen, que estoy equivocado y todo, a mí me resulta, y si a mí me resulta, aunque, aunque esté equivocado, estoy bien. Fíjate, a mí mi hermano me decía, y vos me dijiste también,
que vos eras un mimado de Dios, yo me decía, mira, es que vos sos un mimado de Dios. Así es. Vos no tenés que pedir para que Él te dé lo que vos necesitas y algunas veces ni te imaginas que lo necesitas y te llega, pero espérate, mi relación con Dios es esta. A este nivel, yo estoy igual a vos, pero le pregunto, quiero usar esas 100.000 millones de neuronas con las 10.000 potenciales conexiones y los 280 trillones de capacidad de información para encontrar una forma de conectarme contigo. Así que yo estoy abierto a saber de que esta forma, esta interpretación que tengo de Dios puede ser que sea primitiva, como la del hombre de Neandertal. Entonces yo digo, quiero dejar de ser un Neandertal y convertirme en un ser humano. Y con Bueno, eso cierro mi bueno, parte. en mi caso, yo lo que sencillamente digo, ok, Señor, estoy en tus manos, haz de mí lo que vos querrás. Y eso está excelente. Así que sea lo que sea, al final del día, gracias por lo que se sucedió. Espérame, por su fruto lo reconoceréis y creo que él ha hecho buenas obras con vos. Ajá. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué tenés allí? Pero fíjate que vos también, a pesar de que no lo digas, pero vos estás abierto a ampliar tus conocimientos. Es que parte Ajá. de es que, mira, todo lo que sucede conmigo después de esa convicción de que estoy en la mano de Dios, es porque Dios lo permite. Entonces la pregunta será, ¿no irá modificándose mi manera de conectarme y estar con Dios en paz? Es probable Sí. que dependiendo... No, y seguramente que sí. Buenísimo. Mira, ve, el titulado está frente a uno ahorita, es totalmente diferente al titulado de hace 45 años. Buenísimo. Yo tuve una conversión el 11 de marzo de 1975, un encuentro personal con Jesús. Pero ese titulado de esa época, del 75, que tenía 21 años, es totalmente más crecido, más enriquecido el actual. Bueno, si hablamos de conversión, con eso cerremos ya, te voy a contar algo así. Vamos a cerrar, no se preocupe, Que maestro. me cuenta mi familia, porque mi problema de memoria de episodios y eventos está bien fregado. Cuenta mi familia que cuando a mí me tenían en el hospital con tubos y todo eso y me habían arrancado la cara para arreglarme esta parte y todo lo demás, dicen que yo me desperté contándoles una visión que había tenido, que caía un vacío profundo, era la anestesia, que caía un vacío profundo y que de pronto, porque yo no lo recuerdo, y dicen que lo contaba, hasta creo que uno de mis hijos lo grabó, pero no encontraba la grabación. Dicen de que yo caí en un vacío profundo y de pronto veía así algo como el Cañón del Colorado, porque siempre me impactó esa visión, y aparecía en forma de cobras. Imagínate la fantasía que solté en el estado de anestesia. Clase de viaje. Sí, clase de viaje. Y cuando iba cayendo, una mano me agarró y me sacó. Y yo decía que yo insistía que él me había dicho que yo tenía que encontrar mi misión. Entonces yo después en mi alucinación pensé que era Dios el que me había hablado. ¿Y cuál es mi misión, Tito? Te voy a contar ese secreto. Ese es otro de los motivos por los cuales pensé en Universidad para la Vida Cotidiana. Si yo tengo esa habilidad para transmitir información que en algunas personas puede caer y fructificar, esa es mi misión. Y por eso lo estoy haciendo. Así que yo también tuve una conversión. Así que, Tito, con eso cierro, estamos en la sintonía. Así que yo solo digo que somos mimados de él. Bueno, somos mimados y por favor, amigos, seguidores y todo está en que cada persona busque el legado, el beneficio, los dones que ese ser superior, en este caso, pues yo lo comparto con Rodolfo, nuestro Dios nos ha regalado. Porque la verdad, y esto me lo enseñó un jesuita a mí, precisamente, el padre Santiago Anito López, me decía él, Tito, si nosotros fuéramos conscientes de las necesidades que tienen otros pueblos y otras civilizaciones, otras culturas en el mundo, deberíamos de estar de rodillas todos los días dándole gracias a Dios que tenemos lo que tenemos hoy. Perfecto. Así es de que somos mimados. Consideren que si están vivos ya es un regalo de Dios, y si están viendo este video, pues con mucho mayor razón, porque se mira que por lo menos tienen la capacidad adquisitiva de estar teniendo un teléfono, una computadora o algo, porque si no, no nos estarían viendo. Sí, correcto. Así que regresamos. Por favor, háganle clic a la campanita, regístrense previamente, compártanlo con los amigos
y continuamos en otro episodio. Adelante. Muchísimas gracias y Buenísimo. seguimos adelante. Felicidades.